Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta de Pablo, apóstol, a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. El tema en esta ocasión, el perfil para servir a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hasta allí su palabra. Tenemos un momento de oración, por favor. Bendito nuestro Dios. Señor, nosotros abrimos nuestros corazones. Suplicamos tu dirección, que abras nuestro entendimiento, Señor, conforme a la medida de fe y de amor que tú observas en cada uno de nosotros hacia ti y hacia tu palabra. Señor, suplicamos tu ayuda. Guíanos. En todo queremos glorificarte, oh Padre. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias. Te lo pedimos todo siempre y dándote gracias en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ya ha entregado su vida a Cristo por un buen tiempo, todo aquel creyente que ya ha alcanzado un nivel de madurez, espiritualmente hablando, esa persona, sea varón o sea mujer, comprende, entiende que no debe estar inactivo en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Repito, una persona que ha alcanzado cierta madurez en el nivel espiritual, estoy muy seguro que en la semana que pasó, no solamente ha estado pensando si es hombre, la semana que pasó, no solamente ha estado pensando si es hombre en su trabajo y todo lo que atañe a su trabajo y punto. O si es mujer, ha estado pensando en todo lo que atañe a su casa, sus hijos, su negocio, su cocina y punto. No creo. Un hijo de Dios, una hija de Dios que ha alcanzado una madurez que el Señor quiere y el Señor desea, esa persona está interesada también en que otros conozcan el Evangelio, en que otros también acepten a Cristo. O si ha visto a una persona, a un hermano desanimado, ese hermano ya se fue. Después de hacer sus cosas, se va a visitar a tal hermano. A mí en una ocasión, teniendo yo un año de creyente, estaba sentado a la orilla de un canal allá en Chosica, un canal de regadío grande. Estaba sentado allí y me había sacado las zapatillas y estaba dejando que las aguas refresquen mis pies. Ahí era un tiempo de calor. Y recuerdo una hermana al frente, me había visto. Eran las 2:30 p.m. Yo había llegado a ese lugar para ir a casa. Ustedes saben, cuando entregué mi vida a Cristo y me bauticé, mis hermanos, mi familia, me botó de la casa, me echó de la casa. Ustedes recordarán eso. Yo siempre me rodeaba la casa, quería entrar, pero no podía. Pero estaba allí en el regadío, en ese canal de regadío, y una hermanita del frente me grita y me dice: Uber, de lejos me llama. Eran 2:30 p.m. Ella estaba toda sudorosa. Y me dice: ¿qué haces? Y ella se da la vuelta y me alcanza. ¿Qué haces? Joven, fuerte y valiente, ¿qué haces? Me dice.
Así me dice. No sé, aquel lo veía fuerte porque yo era delgadito. Era joven, fuerte y valiente. ¿Qué haces ahí sentado? Tenía calor y me senté, estoy refrescando mis pies. Estoy yendo a buscar a fulano, a sultano y a mengano, 3 personas. Porque uno no lo veo hace 2 domingos, otro lo vi un poco preocupado en la reunión de estudio bíblico, me dijo, y la otra persona estaba media preocupada, veía en su rostro. Entonces quiero ir a saber cómo están ellos. ¿Me acompañas? Y yo la verdad sentí vergüenza. Dije, ya hermana, pero no tengo Biblia. Y me dio su Biblia. Aquí está. Vamos. Me dio mucho gusto después de un tiempo en que empecé a agarrar cierta madurez en la palabra de Dios. Yo recordé esa escena en mi vida cuando esta hermanita no estaba en sus quehaceres solamente, sino que se entregó a la necesidad de otros. Dejó su lugar de descanso quizás, dejó su momento de reposo o de siesta quizás, pero él quería el bienestar de otros en la fe. Y eso a mí me habló mucho de edificación espiritual. Y cuando yo comenté con uno de mis pastores, uno de mis ancianos en la iglesia local, él me dijo, es que ella es una mujer madura en la fe. Y nunca una mujer o un hombre que es maduro en la fe va a estar sentado, indiferente, esperando otro culto, ir y sentarse, nada más. Nunca hará eso un hijo de Dios que ha alcanzado cierta madurez. Por eso, en esta ocasión, digo, todo creyente que ha alcanzado un nivel de edificación o de madurez no estará inactivo jamás en cuanto respecta a la obra del Señor. Es decir, él ha entendido o ella ha entendido o comprende, entiende que debe servir a Dios. Esa persona expresa su amor a Dios. ¿Cómo podemos expresar amor a Dios? ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios? ¿Cómo puedo expresar yo mi sentimiento de amor a Dios? ¿Cómo será posible eso? ¿Llevando flores a una cruz? ¿Sentándome en mi cuarto y cantando himnos solito para Dios? No, no. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos a los otros. El apóstol Juan señala, si uno ama a Dios pero aborrece a su hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, una forma de expresar mi amor a Dios es expresando mi amor en preocupación por mi hermano o por mi hermana o por aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador. Esa actitud, ese accionar revela que esa persona está muy cerca de Dios. Pero aquella persona, y lo digo por el contexto de la Biblia que entiendo, cuando una persona no está pensando en el bienestar espiritual de otros, solamente en sus quehaceres, esa persona está lejos de Dios. Pero cuando uno está más cerca de Dios, está más cerca de su prójimo o de su hermano. Esa es una ley espiritual. Ustedes lo podrán haber experimentado. Ahora bien, también es cierto que cada creyente quiere y desearía estar incluido en la lista que Dios usa para su servicio. ¿Quién no quisiera estar en el plan de Dios? ¿Quisiera usted estar en el plan de Dios para su servicio, para su obra? No está diciendo Dios que tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar tu hogar, tienes que dejar tu casa. Como alguien me regañó hace poco, me preguntó, bueno, es una conversación muy particular. Me dijo, Juvenal, ¿has ido a visitar a tu familia en esta fecha de Navidad? Un momentito, yo no celebro eso. ¿Pero has ido? No, no tengo tiempo. ¿Has ido a saludarlo por que empezamos un nuevo año? No, tampoco celebro eso. No he podido ir porque no tengo tiempo y no tengo el recurso. Muy mal hecho. Gracias por la advertencia. De repente es muy mal hecho para ti, sí, pero en cuanto pueda lo haré, le dije.
pensando tan solo en lo material. Y hermanos, esto parece duro. Esto que voy a decir parece muy duro. Yo varias veces me he puesto a pensar, en este tiempo todos van a buscar a su familia. Yo no he podido hacerlo. Pero viene a mi mente cuando en una ocasión el Señor Jesucristo estaba predicando y estaba con sus discípulos, entonces su madre y sus hermanos le buscaban. No podían acercarse porque ustedes saben, cuando Jesús ministraba, multitudes le rodeaban. Entonces uno de ellos le dijo, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Él estaba ocupado, estaba dedicado íntegramente a la predicación de la palabra de Dios. Y cuando alguien le dice, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, él, mirando a sus discípulos y a aquellos que amaban a Dios, dijo, aquel que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, esos son mi madre y mis hermanos. ¿Estaba diciendo que él menospreciaba a su familia? No. Pero había un interés glorioso, porque los cielos se llenarán solo con gente que ama a Cristo, que ama a Dios. No es que merezcamos a la familia o desmerezcamos a la familia, no. Más bien, queremos ganarlos cada día. Por eso te pregunto, ¿quién de ustedes, o les pregunto, quisiera estar en esa lista que Dios tiene para usarlos en la obra de Dios? No quiere decir que dejes tu casa, no quiere decir que dejes tu trabajo, no quiere decir que dejes tu pasatiempo, lo que sea. ¿Quisieran estar en esa lista? Aunque algunos no haya contestado, Dios lo tiene en su lista. El problema es que Él ha roto filas. Recuerdo cuando estaba en el servicio militar, empezamos 75 en el batallón y al mes eran 64 y habían desertado. ¿Habrá así muchos en la lista del Señor que han desertado? Por eso, en esta ocasión vamos a ver, vamos a analizar y reflexionar en el perfil de un hombre de Dios, el perfil de una mujer de Dios para servir a Dios. Entonces, el creyente, sea joven o adulto, varón o mujer, debe saber que existen principios fundamentales para ser usado de una forma plena y total. Repito, eso no quiere decir que vas a dejar tu trabajo. A algunos Dios les dice que dejen todo, pero a otros no. Pero igual los usa grandemente en el ministerio. No porque uno dejó su trabajo, su profesión, es mejor que aquel que no dejó su trabajo. No, no. Los dos son bien amados, los dos son bien usados, los dos son bien empleados por Dios. De veras. ¿No ha leído cuando dice el apóstol Pablo, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís? Bien. No confundamos la frase. Alguien puede preguntar, ¿Dios puede usar a cualquiera? ¿Qué opina usted? ¿Dios puede usar a cualquiera? Claro, pero no cualquiera puede servir a Dios. ¿Ve la diferencia? Porque hay que pagar un precio. Hay que afrontar situaciones. Hay que calcular, hay que medir y hay que entrarle. Y Dios se goza cuando ve a aquellos que realmente aceptan el desafío del Señor.
Fíjese aquella madrugada tempestuosa, el mar, el oleaje a punto de hundir la barca donde estaban los discípulos, y ahí estaba el Señor caminando sobre las aguas, y de repente los discípulos se asustan y uno reconoce que es el Señor. Pedro, cuando no, y él ve y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven pues. Él hizo la petición, recibió la respuesta positiva y él obedeció. Y cuando obedeció, él estaba igualmente caminando sobre las aguas como Cristo Jesús. Estaba caminando, no estaba flotando, estaba caminando en el poder de Dios, en el poder de Cristo. Pero eso se disipó cuando él empezó a ver las olas. ¡Wow! ¿Cómo camino? Ahí se hundió. Porque no dependemos de nuestra inteligencia. Mi inteligencia, mi educación, mi astucia, lo que sea, eso no me ayuda para mantenerme firme en el camino de Dios, sino el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios que es Cristo Jesús. Entonces, Dios puede usar a cualquiera, pero no cualquiera puede servir a Dios. Si usted en esta noche o en esta ocasión está dispuesto a engrosar las filas del ejército de Dios, del ejército de salvación, del ejército, los escuadrones de Dios que Dios quiere para ir y rescatar almas que se están cayendo al infierno, usted no debe ignorar estos puntos que vamos a tratar. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios nos separa y consagra en sus designios. Fíjense, Dios nos separa. Dios nos consagra. Ahora la pregunta: ¿pero tú aceptas y practicas tal separación? ¿Pero tú aceptas y practicas tal consagración? Es la diferencia. Dios nos separa y Dios nos consagra. El punto es si nosotros aceptamos o si el individuo acepta ese plan de Dios. Recuerda cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario dio su vida, Él no dio su vida solamente por los que creen, Él dio su vida por todo el mundo. Pero todo el mundo no ama a Dios, todo el mundo no cree en Dios de corazón, cree de cabeza, pero está más sumido en sus cosas temporales. Y sus cosas temporales no le permiten estar ocupado en las cosas de Dios. Por lo tanto, el que se apega al mundo, el que se mete más al mundo y el que no tiene tiempo porque está ocupado en el mundo, del mundo es. Y el mundo quedará atrás. Por eso es muy importante que comprendamos este asunto. Dios no quiere que abandonemos nuestras misiones terrenales como humanos. De repente aquí hay un médico, profesor, enfermera, lo que sea. Dios más bien quiere que logres la performance en tu carrera. Que en tu carrera como profesional vean calidad. Vean responsabilidad y no solamente cumplimiento por ganar. ¿Me entiende? Dios quiere ver. Dios quiere poner el sello en el trabajo de cada arquitecto, de cada profesional. ¿Me entiende? De cada empresario. Dios quiere poner su sello. Es muy importante. Ahora, Dios usa instrumentos. Dios nos separa, Dios nos consagra en sus designios, pero también nos toca a nosotros separarnos del mundo y consagrarnos para Él. Por ejemplo, vamos a la primera Tesalonicenses capítulo 4, observamos allí lo que el apóstol escribe. Primera Tesalonicenses capítulo 4, y leamos versículo 2. Porque ya sabéis, obsérvese, 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí es inmoralidad, todo tipo de inmoralidad. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Obsérvese allí la expresión.
Nótese el cuidado, nótese el celo. Pablo dice, porque ya saben ustedes qué instrucciones les dimos por Cristo Jesús. O sea, el Señor Jesucristo fue detallista. Porque recuerden, hermanos, en ese tiempo que el Señor pasó con los discípulos, Él estaba aleccionándoles, preparándoles. Quizás muchos no entendían, pero cuando vino el Espíritu Santo, ellos captaron mucho mejor la misión que tenían. Jesús dijo que deben ir a todas las naciones, deben hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, Él había instruido. Por lo tanto, esta palabra que tenemos aquí fue una expresión, una enseñanza directa del mismo Mesías, de Cristo Jesús, el Mesías. Piense en el cuidado que tiene el mecánico con sus herramientas. ¿Ha visto usted un mecánico descuidado? Yo no sé. Alguien usa aquí herramientas de carro. Ha dicho a su esposa, hey, ¿ha visto mi herramienta? ¿Dónde está? Creo que está debajo de la heladera. ¿Qué hace allí eso? Todo mecánico tiene sus herramientas con sumo cuidado. Y no lo tiene ahí tirado. Cualquier herramienta lo tiene bien limpio, bien aceitado, lijado, etcétera. Está ahí presto para que en cualquier momento lo necesite. Ya lo tengo listo, útil para el servicio que yo quiero. Dios nos tiene así en un sentido. Piensa en el cuidado que tiene el médico en sus utensilios. El médico. Usted alguna vez ha ido, por ejemplo, a una clínica dental y de repente el especialista ha sacado algún instrumento debajo del pupitre o del escritorio que se había caído y de ahí a la boca. ¿Usted ha visto eso? No. Lo tiene en su lugar preciso, lo tiene limpio, debe tenerlo aseado, desinfectado o como querramos llamarlo. Y lo tiene a la mano. No es como muchos de nosotros. A ver, quiero el alicate. ¿Dónde está el alicate? Se pasa medio día buscando el alicate y no encuentra el alicate. Dios no es así. Porque Dios es ordenado. Cada lugar tiene elegido Él. Por lo tanto, Dios nos ve a cada uno de nosotros, sus hijos, y Él espera que estemos allí cuando Él quiera usarnos. ¿Saben lo que pasó en Damasco? En los tiempos de Saulo, ahí habían hermanos. Para que se acuerden mejor, en calle a la derecha, ¿quién estaba? Saulo. Estaba ciego. No, ya habían pasado 3 días, no comió ni bebió nada. El Señor tenía un plan para Saulo. Entonces, en ese lugar, Dios, ¿a quién usó? A un instrumento útil y dispuesto. ¿Cómo se llamaba? Su nombre, Ananías. Su nombre, Ananías. A quien el Espíritu Santo dijo, ve. Y él todavía dice, Señor, he oído tantos males ha hecho este. No, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y él obedeció. Instrumento útil. Dios sabía dónde tenía ese instrumento. Ananías, por aquí se imaginó que estaría ayudando a aquel que sería, por decirlo así, el paladín del evangelio a los gentiles. No sabía. ¿Dónde sabes tú, hermano, hermana, que dejando tu comodidad, dejando un momento de reposo, te levantas y busques a alguien? De repente esos jóvenes que están por allí, drogándose o en las calles, perdiendo el tiempo, vaya, hábleles el evangelio. De repente busque ese joven, usted como madre, busque, háblele, dele una palmada en el brazo. De repente ese joven no recibe una palmada de su madre, solamente regaños y requintones. Pero vaya y háblele del evangelio y verá, de repente él
es el hombre que Dios va a usar para que Perú sea expectante de la salvación de muchas almas. ¿Quién sabe? De repente usted es el indicado para alguien, ganar a alguien. ¿Quién sabe? Por eso, Ananías fue un instrumento útil y dispuesto. Pero cuando estamos todo dañado, buscaba el alicate, lo encontré. Empezó a buscar a las 11 de la mañana y lo encontró a las 3. Aquí está, pero no se abre, está oxidado. Dios no tiene así a sus instrumentos. Por eso cada uno de nosotros, en las manos de Dios somos útiles. Y Él nos va a usar. Los hijos de Dios están no para servirse de Dios, sino para que sean, en un sentido, servidores de Dios. Note la diferencia. Los hijos de Dios no están para servirse de Dios cuando estén en apuros. No. Porque eso, lo de apuros y problemas, Dios se la sabe. Dios dice, muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas los librará Jehová. Entonces, no le diga a Dios, Diosito, si me va mal el negocio, ¿me ayudarás? No, olvídate, eso está en el plan de Dios. Tú, dice la Biblia, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Sigue adelante, prosigue a la meta, sigue. El resto es tarea de Dios. ¿Lo crees? Conforme a tu fe sea hecha, dijo el Señor Jesucristo. Bien, fíjense, Dios usa sus instrumentos. Por eso deben estar dispuestos. ¿Estás dispuesto? Hijo de Dios, hija de Dios, ¿estás dispuesto? Fíjese lo que Dios dijo hablando de Saulo en 9:15 de Hechos, por favor. Allí Lucas detalla bien ese momento. Capítulo 9, versículo 15. Obsérvese, si leamos desde el versículo 13 para entender la conexión. Obsérvese, 13 al 15 hasta el 16, por favor. 13 al 16. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué expresión, ¿verdad? Por lo tanto, él tenía que ser formado. Ahora, capten esto, hermanos, lo que voy a decir. Quizás es un poquito aventurado lo que diga. ¿Usted sabe todas las dificultades que el apóstol Pablo enfrentó? Todos los atropellos contra su persona, todos los atropellos contra su cuerpo, contra su dignidad, contra su moral, lo que decían los falsos maestros, el naufragio que estuvo a punto de morir ahogado, que fue asaltado también, porque habla de salteadores. Yo digo, ¿no serán todos esos elementos que le sucedieron pruebas porque Dios quería formar su carácter? Y él no claudicó, él siguió, él no se desanimó, él continuó. En cada prueba que había salido victorioso, él cada vez más se iba forjando de acuerdo al carácter de Cristo. Porque por eso, hermanos, las páginas de la Biblia nos hablan y nos animan, porque aquí nos elevan el nombre de un humano que se consagró a Dios y él pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nótese qué grado de entrega obtuvo el apóstol Pablo. Ejemplo para usted, ejemplo para mí, ejemplo para nosotros, porque podemos
con la ayuda de Dios. Entonces, Dios usa instrumentos. ¿Estamos? Muy bien. En segundo lugar, Dios usa a los que son guiados por el Espíritu Santo. Por favor, ahí mismo en Hechos busquemos el capítulo 13, versículo 4. Este es un pasaje que conocemos todos los creyentes. Algunos lo saben de memoria, ¿cierto? Algunos lo sabemos de memoria, pero no lo hemos experimentado, dicen. Capítulo 13, y leamos versículo, vamos a leer desde versículo 1, por favor, al 4, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Nótese, enviados por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿a quiénes guía el Espíritu Santo? ¿A quiénes guía el Espíritu Santo? ¿Qué opinas? No. ¿Qué sabes? No vamos a buscar opiniones. ¿A quiénes guía el Espíritu Santo? Romanos capítulo 8, versículo 14, ahí tenemos la respuesta. Si usted dijo algo, veamos si eso concuerda. La pregunta es, ¿a quiénes guía el Espíritu Santo? Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A quiénes guía el Espíritu Santo? A los hijos de Dios. Esto está claro. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Esto sucede cuando el creyente trata de sujetarse en todo lo que Dios dice. Todo creyente se sujeta al modo de Dios. Por ejemplo, en casa, en una familia, cuando el matrimonio tiene hijos, esos pequeños hijos, cuando aún están en proceso de formación, de educación y formación, ojo, educación y formación, no es tarea de profesores, es tarea de los padres de familia. En ese tiempo, los niños, los bebitos, comen lo que quieren, se visten como quieren, duermen donde quieren, hacen lo que quieren, se van a donde quieren. No, esos hijos son guiados por los padres. Se visten así, duermen así, comen así, y van a dormir aquí, y van a estar aquí, y ellos se sujetan porque son hijos de ese matrimonio. Y en un sentido, hermanos, hablando espiritualmente, los hijos de Dios, en el poder del Señor, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y Él nos guía cómo debemos vivir, cómo debemos seguir la senda del Señor. ¿Estamos? Cuando dije esto, la misión de educar y forjar a los hijos, cuando dije no es tarea de los profesores, aquí hay mucho pan que rebanar, como se dice en el Perú. Que estamos tan acostumbrados a un sistema de negocio, a un sistema solamente para, ¿cómo se puede decir? Un sistema para excusar gastos. Porque realmente, hermanos, los que deben educar a los hijos son los padres de familia. Si bien en la escuela, ya que es un sistema adoptado por gente, los filósofos
y todo el sistema de educación por el paganismo tiene sus huellas, ahí podrán enseñar a leer. Que los padres no leen. Si los padres leen, ¿por qué no enseñan a leer ellos? Si los padres escriben, ¿por qué no pueden ellos enseñar a escribir a sus hijos? La Biblia habla que los judíos enseñaban a sus hijos a leer con la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros aprendimos a leer con coquito. Y no con la palabra de Dios. Pero la educación, enseñar a los niños a entender, a saber que 2 más 2 es 4, eso no es educación. En un sentido, es entrenamiento. Educar es crearle los valores de respeto al humano, crearle valores de respeto al prójimo. No hay eso. Mire cuánta desobediencia, cuánto desastre, cuánta desgracia en la calle, cuántos niños que maloran las plantas, rompen las plantas, no le importa, tiran basura por acá. No hay educación. Están entrenados quizás para poder ganar su dinero, nada más. Pero no están educados. La educación viene del hogar y como el que dice no mientas no debe mentir, por lo tanto, allí nace la correcta educación. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Es el punto. Por eso, Dios usa a los que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando una persona está sujeta a Dios, sujeta al Espíritu Santo, sujeta a lo que Dios dice, entonces es un hijo de Dios, que en cualquier momento Dios lo va a usar, o de repente lo está usando, no se da cuenta. De hecho se da. ¿Es usted guiado por el Espíritu Santo? Obviamente no creo que cuando una persona que es mezquino para usar sus recursos para ir a ayudar a hermanos que están lejos, hablemos de Villacurí, hablemos de Santiago, no quieren gastar sus recursos. Pero cuando se trata de un evento cultural deportivo, voy y si pagan su entrada. Y ahí ponen su tiempo. Hasta faltan a clase de repente. Y ahí sí como desbaratan su dinero. Y para las cosas de Dios, ¿esos son guiados del Espíritu Santo? No creo. No creo. ¿Se dan cuenta? Eso es para las cosas nuestras terrenales. Sí gastamos, no importa el dinero que tengamos, lo gastamos. Pero para las cosas de Dios, no hay plata, no tengo, no me alcanza. Pero las cosas temporales, sí se gasta. Cuidado, los que son guiados, los hijos de Dios, dice, son guiados por el Espíritu Santo y van a usar bien sus recursos, van a usar bien su tiempo, van a usar bien su persona. Dios usa a los guiados por el Espíritu Santo. Dios guía a sus hijos obedientes, a quienes están sujetos y dependientes de Él en todo, y no a aquellos que son guiados por sus instintos o sentimientos. Hoy tengo deseo de congregar porque ya hace tiempo que no congregaba. ¿Guiado por el Espíritu Santo? No, guiado por sus emociones, sentimientos. Y por lo tanto, por más que congregue con buen corazón, no lo hace para Dios, lo hace para ella o para él mismo. ¿Estamos? Los hijos de Dios no se guían por sus sentimientos. Hoy no siento congregar. ¿Cómo que hoy no siento? ¿Sientas o no sientas? ¿Alguna vez usted ha dicho, bueno, soy de la familia López, hoy no me siento de la familia López, así que me voy a dormir en la casa de la familia Ramírez? Va a ver la cueriza que me van a dar el día siguiente. ¿Sí o no? Pero muchos a veces actuamos así, dejamos de ser familia de Dios y estamos actuando como familia del diablo. Que el Señor nos ayude. Dios no usará a aquellos que son guiados por instintos o sentimientos, no usará a aquellos que son guiados por sus intereses personales, Dios no usará a aquellos que son guiados por sus expectativas o por las expectativas de otros que pensarán de mí, o me irán a dar algo o me premiarán, no. No usará a aquellos que son guiados o motivados por deseos o por rivalidad. Si Él puede, ¿por qué no yo? Si Él lo hace, ¿por qué también no lo puedo hacer yo? No por contienda. En tercer lugar,
Dios usa a los que como iglesia les sirven. En Hechos 15:2, por favor, observemos en Hechos 15:2, su palabra es precisa. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Nótese, los que son guiados por el Señor no actúan independientemente. Los que son guiados por el Señor no actúan independientemente. En una familia, los hijos no hacen lo que quieren. O si ya tienen cierta mayoría de edad, entonces el hijo educado y formado en la nobleza del carácter de los padres, esos hijos van a decir, papá, quisiera hacer esto, papá, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Va a pedir orientación, va a pedir sugerencia. ¿Me entienden? Allí no hacen lo que se quiere. En la familia de Dios es igual. No hay independientes. Por ejemplo, dice en el capítulo 15, si leemos el 1, por favor, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Obsérvese. Es como los llamados adventistas o los llamados israelitas, esos que siguen a Taucusi, que no son israelitas, ¿verdad? Porque son más peruanos que la papa. Ellos dicen, no basta creer en Cristo. Hay que dejarse crecer el cabello como el Hijo del Hombre, dejarse crecer el bigote y barba como el Hijo del Hombre, y hay que guardar el sábado para ser salvados. Los adventistas dicen igual, está bien que creamos en Cristo, pero hay que guardar el sábado. Y aquí había gente que decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvados. O sea, ¿se imaginan los hermanos cuando escucharon un mensaje de uno que había venido a Judea? Ahí están los gentiles, imagínense. Ahí está Emerson tranquilito escuchando y dice, tienen que ser circuncidados porque sean salvos. ¿No lo harás, Miguelito? ¿Se imaginan? O sea, invitando a una expresión carnal, a un esfuerzo, un sacrificio humano, en un sentido, para ser salvado. Eso obviamente no era el plan de Dios. Eso quedó atrás. Entonces, dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Llamaron a esos que predicaban eso, que deben circuncidarse, y tuvieron una discusión, dice, no pequeña. ¿Qué quiere decir no pequeña? O sea, tuvieron un enfrentamiento, ¿cierto? Me imagino ahí mismo Yediday, ahí, escucha, la palabra dice, Dios dice. Ahí, así estaban. Entonces ellos no dijeron, bueno, nosotros solo podemos hacer esto. No dijeron, mira Bernabé, tú sabes, yo Pablo también sé, así que nosotros vamos a enfrentar este problema. No dijeron, ellos llevaron el caso a la iglesia. ¿Se da cuenta? Ellos no eran independientes, no hacían lo que quieren. Por eso en la iglesia local, hermanos, nadie hacemos lo que queremos. Todo lo consultamos, todo lo vemos, todo lo calculamos, todo lo medimos y según la palabra de Dios y en armonía con los hermanos que están en el liderazgo, hacemos las cosas. Nadie se levanta y dice, uy hermano, viajé a Israel. Al menos hubiese dicho para que oremos por ti, para salvarte de un atentado terrorista, al menos. No, es bueno, hermanos, es bueno activar, participar, siempre en concordancia con otros. Por eso, Pablo y Bernabé, repito, ellos, dicen, llevaron el asunto a Jerusalén, a la iglesia, para tratarlo. Ahí estaban también los apóstoles, estaban Pedro, Juan, los apóstoles, los ancianos y la congregación, para ver este asunto de esta gente que venía, que se llamaban creyentes, pero decían hay que circuncidarse para ser salvo.
Eran falsos hermanos que habían entrado encubiertamente para dañar la libertad que teníamos en Cristo Jesús. Eso mismo puede pasar ahora. De repente alguien viene por ahí, se mete, está congregando, de repente dice, hermana, ¿usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted hablaba en lenguas? No, hay que ser bautizado en el Espíritu Santo, hay que hablar en lenguas angélicas. Empieza entonces a corromper, porque esa no es práctica que encontramos en la Escritura, en el momento, en el mover de hoy. Pero no quiere decir que no creamos en el don de lenguas, creemos en el don de lenguas. Hay gente que domina varios idiomas, creemos en el fluir del hablar de idioma. Hay gente que conoce 4, 5, 6 idiomas. Pero también creemos que si aquí de repente por A o B están por allí pasando unos japoneses y se meten y entre ellos hablan, queremos escuchar a ver cómo se habla en castellano, se meten, están al fondo y de repente el Espíritu Santo puede usar a alguien y levantarse y hablar un mensaje en japonés, sin que él sepa el japonés. Eso puede ser. Dios va a usar según sea su voluntad. ¿Me entiende? Pues no creemos en eso de lenguas angélicas porque está comprobado bíblicamente, no hay ser humano que haya hablado lenguas angélicas. Yo esto he desafiado por radio, he invitado a muchos que enseñan, pastores, que vengan a la radio, vamos a conversar y vamos a debatir si realmente alguien habló en lenguas angélicas. Nadie ha venido porque no hay pruebas. Entonces, repito, Dios usa a los que con la iglesia sirven. Si alguien se levanta y dice, yo voy a formar mi iglesia allá, y no nos dice, ¿sería guiado por el Espíritu Santo? No, guiado por su carne. Si alguien hace por ahí, me voy para allá, voy a hacer una obra solito. Tengo mis estudios bíblicos por ahí solito. No dice nadie, a nadie. ¿Es guiado por el Espíritu Santo? No, es guiado por su carne. Entonces, Dios no usa a los que actúan independientemente, o a los que se separan de otros que dice que no piensan como él, que no piensan como ellos en asuntos personales. No usa a ellos. Tampoco Dios usa a rebeldes que buscan protagonismos. Siempre he dicho, más vale estar en lo correcto antes que ser popular. Tampoco Dios usa a los antagonistas y contradictores. Entonces, Dios usa a los que sirven a Dios, pero en comunión, como iglesia. En cuarto lugar, Dios usa a los que exponen sus propias vidas. Ahí mismo en 15 de Hechos, versículo 25 y 26. Fíjese lo que dice, aquí esto que leemos es ya el sentir de la iglesia en Jerusalén, porque es una carta. Fíjense, 15, 25 y 26 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Este Judas no es el Judas Iscariote, es otro Judas. Ahora bien, Dios usa a los que exponen su vida. Claro, Dios no usa a aquellos que se tiran de un puente amarrado de sogas elásticas. Dios no usa eso. Esos se tiran para probarse a sí mismo que son. Pero Dios no usa eso. Dios no está buscando eso. Tampoco Dios no estaba buscando a quienes les gusta el deporte de aventura cuando Pedro se empezó a caminar sobre el oleaje. No es que Dios estaba usando a Pedro que sea el primer deportista de deporte, como digo, deporte de aventura, ¿verdad? Caminar sobre las aguas. Estaba esquiando sin esquí. Estaba corriendo olas sin tabla. Pero hermanos, Dios usa a los que exponen sus vidas por causa de Cristo. Si en el trabajo te dicen, usted es evangélico, creyente en Jesucristo, y el que le dice es un cura que es
accionista de la empresa donde usted trabaja, ¿qué diría usted? Bueno, yo visito la iglesia. Ya ahí no es sincero. Pero si usted dice, sí, soy un hijo de Dios, salvado por la sangre de Jesucristo, llámeme evangélico, lo que sea, pero yo soy un hijo de Dios, salvado por la sangre de Jesucristo. Creo en un solo mediador y no en María la Virgen. Usted está exponiendo su vida en un sentido, si le sacan el trabajo, usted gana para vivir, ¿cierto? Y se le sacan de allí por esa fe, ¿usted cree que Dios lo va a abandonar? Conozco por experiencia, mucha gente ha perdido trabajo por ser sincero en su fe. Pero también conozco gente que se llama creyente aquí en Ica, que por causa de trabajo han tenido que bautizarse nuevamente en la religión católica y han tenido que bautizar a sus hijos en la religión católica para que reciban el trabajo. Y le pidieron certificado de bautismo de sus hijos para entrar a tal trabajo. Entonces ellos lo han hecho bautizar. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Apostasía. Y Dios no recibe gloria de eso. Como también sé de creyentes en buena posición, en buen trabajo, le han pedido, le han exigido que participen en las fiestas, esas fiestas religiosas que tienen las empresas. A veces las empresas agarran un cargo para hacer determinado trabajo y ellos han dicho, lo siento, con todo respeto, yo no puedo participar en esta práctica, en este trabajo. No, pero usted no va ahí, solamente trabaja aquí. Sí, pero voy a trabajar para eso. Y la Biblia dice, y la Biblia, hasta que lo llaman, ¿sabe qué, Señor? Usted está atentando contra nuestra religión. Por lo tanto, el jefe quiere hablar con usted y lo han sacado del trabajo. ¿Dios los olvidó? No, después nos enteramos que tenía un mejor trabajo y mejor pagado. Pero Dios hace con los fieles, así que si tiene su chambita, digo, voy a predicar para que me saquen de aquí y me voten. Cuidado, está buscando que por intereses, otra cosa. A Dios nadie se la hace. ¿Estamos? Por si acaso, advertencia. Fíjese, la escritura es clara. Dios usa a los que exponen su vida por causa del evangelio, no a uno que no quiere exponer su tiempo. Dios no usa a los que no quieren exponer su familia. No, ¿qué van a pensar de mi familia? No, Dios a ellos no los usa. Dios no usa a los que no quieren exponer sus posesiones, sus casas, no sé, su trabajo. Dios no usa a ellos. Dios no usa a los que no quieren exponer su salud. No, me puedo enfermar. ¿Cómo voy a dejar cascas? Me puedo enfermar. No, nunca salí de Ica. Entonces Dios no te va a usar. Y si Dios no te va a usar, es que Dios no te está usando. ¿Me entiendes? No te está usando. Entonces, ¿quién te está usando? Si no predica el evangelio, si no habla de Cristo, si no hace para las cosas del Señor, si no actúa, entonces, ¿qué y para qué estás viviendo? ¿A qué estás estudiando? ¿A quién estás ayudando? ¿Al Averno? Averno es infierno. Porque dos cosas, hermanos. Si yo no trabajo, estoy flojeando, obvio, de hecho, por lógica. Y si yo no trabajo, no tengo recursos, por lógica. Ahora, si yo no trabajo, si yo no amo a Dios, ¿a quién amo? ¿A qué amo? ¿A qué amo? Al diablo no le importa si crees en él o no. No le importa. ¿Cree en mí o no cree? Igualito me da. Igual es mío. Igual es mío. Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Versículo 22 al 24. Fíjense lo que dice en la experiencia de estos discípulos. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, está hablando Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. 20, 22 y 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oye, ¿cómo es eso? Imagínense, están viajando, no quiero desanimarles, están viajando a Cascas.
Alguien recibe una revelación, allá van a tener problemas, allá van a venir vendados, allá le van a romper la cabeza, allá le van a hacer esto. Hermano, ya mejor me regreso. No le estoy desanimando. Pero al hermano Pablo dice el Espíritu Santo daba a entender, dicen, por todas las ciudades, dice, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, o sea, sufrimientos. Cuando dice tribulaciones, habla de honda decepción en su corazón, cuando hay gente que le falla. Terrible. ¿Qué acaso cuando uno es más fiel a Dios, mejor no van las cosas? No en este mundo. No en este mundo. En este mundo, agarre esto, en este mundo, cuando usted no es fiel a Dios, le irá bien. Satanás va a decir, a ese me lo cuida, no le dan problemas de este. Pero cuando alguien quiere afinarse, ser fiel a Dios, a ese con la carga. Para que después digan, mira, por leer la Biblia me está yendo mal, por hacer esto me está yendo mal. Una señora, allá en Santiago, nos estaba diciendo, me estaba contando, que estaba sufriendo problemas en su familia, que parece que se está haciendo protestante, le decía. Te estás haciendo evangelista, le decía. Y también en las noches ella tenía pesadillas terribles y de voces, y cuando eso lo contaba a sus familiares, a sus tías, le decían, eso te pasa por estar yendo a las reuniones de los evangelistas. Eso te pasa por estar yendo con la Biblia, leyendo la Biblia. Eso te pasa. Son pruebas, le decía, son pruebas. Porque cuanto más queremos acercarnos al Señor, las fuerzas del mundo, la carne y el diablo, no nos van a dejar tranquilos. Por eso, aquí el apóstol Pablo es claro. Lo dice no para desanimarnos. Lucas escribe esto no para desalentarnos. Lucas escribe esto para advertirnos. O sea, ya, para ir preparado, ¿verdad? Entonces ahora sí, como usted está, hermano, hermana, esté preparado. Ya, que venga lo que venga, aquí estoy listo. Filipenses capítulo 3, por favor, rápidamente. Ya voy a terminar. Filipenses capítulo 3, versículo 7. 7 y 8 leamos, fíjense lo que escribe el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto me da a entender, hermanos, en esta parte del versículo tengo ahí un paréntesis. Me parece que el apóstol Pablo era de solvencia. Pablo era de solvencia, tenía posición, pero parece cuando él se hizo seguidor de Cristo, lo despojaron de todo, lo perdió todo, todo. Pero así él siguió fiel en su llamado. Último punto. Dios usa a los que gastan lo suyo e inclusive ellos mismos se gastan para la causa del Señor. Leamos 2 de Corintios capítulo 12, por favor. Allí tenemos una experiencia del apóstol Pablo cuando él estaba enfrentando problemas debido a que falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles se habían metido a la iglesia en Corinto. Como hoy en día hay muchos llamados falsos profetas, hay que se llaman profetas, apóstoles, pero no están predicando el evangelio de Jesucristo. Fíjense, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14 y 15. Capítulo 12 de 2 de Corintios, versos 14 y 15. Nótese lo que el apóstol Pablo dice. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, o sea, a la iglesia en Corinto, y no os seré gravoso,
porque no busco lo vuestro, nótese, no busco lo vuestro, sino a vosotros. O sea, Pablo no buscaba lo que tenían los corintios, sino buscaba a los corintios. Estaba más interesado en sus personas que en lo que tenían los recursos los corintios. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Otra paradoja. Cuando uno quiere ser fiel, firme, quiere ayudar, es le señala. ¿Qué se cree perfecto? ¿Qué se cree? ¿Regla dorada se cree? Dios usa a los que gastan lo suyo. Dios no usará a los tacaños y que esperan toda la vida que otros sean los que inviertan. Debemos invertir. Dios no usa a los aprovechados, a los comodines, tampoco no a los cobardes y a los llorones, o sea, a los que se quejan mucho, se quejan de todo. No a los que abusan de la bondad de otros. A veces hay hermanos que son generosos, bondadosos, y dicen, vamos, nos va a dar, cuidado. Hay una parte que dice, no busques mucho bien en mí, no sea que ahí encuentres mal. De repente te voy a ayudar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces la cuota, ya cansado. A la quinta te voto. No busques mucho bien en mí, no sea que encuentres mal. Entonces, también debemos tener medida, ¿verdad? Por eso, ahora, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, y con esto termino, él estaba experimentando ataques de falsos apóstoles en la iglesia de Corinto. Esos falsos apóstoles estaba que vaciaban las carteras o bolsillos de los corintios. Por eso el apóstol Pablo, que fue el que plantó la asamblea, que el que estableció la obra allí, él decía, yo no he comido mi pan de balde, estas manos me han servido aún para mí y para ayudar a otros. Sin embargo, otros vienen y a otros sí le dan. Él decía, tenemos derecho, decía Pablo, pero él dice, yo no usaré esto, dice, no usaré, porque habían otros. Esos falsos que venían creyéndose los mejores, los superiores, como grandes apóstoles, pero no habían hecho nada. Hoy en día no está pasando así en las iglesias actuales. Vienen grandes que hemos hecho milagros por aquí, milagros por allá, pero antes, pasen la bolsa, entreguen los sobres, hagan su pacto con Dios, traigan sus recursos y traigan, levántese, llame por teléfono, diga cuánto va a dar. Y se llenan de dinero. Y ahí está, se dan el lujo de decir, tengo un Rolls Royce, tengo avión propio, tengo helicóptero propio, tengo mi casa en lugares de ricos. No, hermano. Pablo dice, yo voy a vosotros, no por lo de ustedes. Los siervos de Dios, usted como siervo de Dios, no vamos a buscar a la gente por su dinero, sino por sus vidas, sus almas. Queremos que sean formadas a la imagen de Cristo Jesús, salvados. Y no vamos a valernos de la iglesia, vamos a vivir para ayudar. Este es el perfil. Ahora ya sabemos qué necesitamos para ser usados por Dios. Hemos visto el perfil de una mujer de Dios, el perfil de un varón de Dios para servir a Dios, para que Dios nos use. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, ¿quién le está usando o quién lo está sirviendo? ¿A quién le está sirviendo? Cristo vino a libertarnos. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó el precio de nuestros peores pecados para salvarnos, darnos vida,
vida eterna, perdón de pecados, vida abundante en Cristo Jesús. Si alguien no lo tiene y usted conoce a alguien que le está predicando el Evangelio, insístale que debe arrepentirse, entregar su vida a Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Dios bendiga su palabra.